Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 28 de agosto. Nvidia decepciona levemente con sus resultados, pero el mercado se mantiene optimista. Wall Street se camina a un nuevo récord, específicamente el S&P 500. Los futuros del índice estadounidense suben a esta hora apenas 0,05%, pero suficiente para indicar que marcará el 20º récord del año en la apertura. Contrario a lo que se había previsto, los resultados de Nvidia no generan, al menos hasta ahora, recuerden, todavía no ha comenzado la sesión en Wall Street, esos movimientos drásticos que se habían previsto previo a la presentación de su reporte. La firma de semiconductores decepcionó levemente, en lo general cumplió con las expectativas del mercado, pero sí admitió en sus proyecciones una desaceleración en su negocio, afectado en parte también por el conflicto entre Estados Unidos y China. Las acciones de Nvidia pierden 1,54% antes del inicio de la sesión, pesan más sobre el Nasdaq, donde representan 10% del índice, y a esta hora los futuros del índice estadounidense caen 0,04%. Pero es la excepción. Como les decía, el S&P 500 avanza con un alza moderada, el Dow Jones sube 0,18%. Y en general podríamos hablar de un optimismo moderado. Vemos que las alzas dominan en la sesión europea. El Stoxx 600 defiende un avance ligero de 0,08%, pero avance al fin. Y tuvimos una sesión mixta en Asia con un alza del índice regional de 0,17%. Fue en este mercado en que se registraron las mayores fluctuaciones tras el reporte de Nvidia. Vimos cambios importantes en las acciones tecnológicas, variaciones considerables en Japón, en Hong Kong, pero destaca el avance de las acciones tecnológicas chinas que cotizan en Shanghái. El índice subió más de 1% en la sesión, lideró las alzas en Asia, impulsado por el avance de empresas chinas relacionadas al desarrollo de semiconductores y de la inteligencia artificial. Y esto nos lleva a hacer un zoom en lo que dijo Nvidia, lo que dijo su CEO Jensen Huang durante la presentación de ayer. Comencemos por sus resultados. Nvidia reportó un alza de 56% en sus resultados trimestrales. La cifra superó incluso ligeramente las expectativas que tenían los analistas, pero no por mucho, no como tenía acostumbrado previamente al mercado. Además, ese 56% es el menor porcentaje de crecimiento en 2 años. Hacia adelante, hacia el tercer trimestre, también plantea algo de desaceleración. Si las ventas en el segundo trimestre fueron 46.000 millones, para el tercer trimestre anticipa en torno a unos 54.000 millones. Pero la clave está en que estas cifras no incluyen las ventas de Nvidia en China. Nvidia desarrolló un semiconductor especial para este mercado. Se trata de su modelo H20 y que está sujeto a licencias para exportación entregadas por Estados Unidos, a cambio de las cuales Nvidia se comprometió a pagar el 15% de las ventas que obtenga en China. Por su parte, Beijing dio una directriz a sus empresas para que no compren estos semiconductores de Nvidia de alguna forma para presionar a que desarrolle ya sea un semiconductor de mayor tecnología para su mercado o directamente que exporte su semiconductor Blackwell, que es considerado el estándar actual o el más avanzado para el desarrollo de inteligencia artificial. En su conferencia con los inversionistas, Jensen Huang se mostró confiado en que va a poder obtener las licencias para exportar el semiconductor Blackwell a China. Por lo pronto, sus proyecciones no incluyen ventas en ese mercado. Huang dijo que el mercado chino representa una oportunidad de $50.000 millones con un potencial de crecimiento de 50% anual. De ahí la importancia o la insistencia de Nvidia de lograr licencias para exportar a ese país. Sin embargo, y una declaración muy importante, es que reconocieron que ese acuerdo de pagar al gobierno estadounidense un 15% de sus ventas a cambio de la licencia para exportar podría dejar a Nvidia sujeta a acciones legales de parte de inversionistas y también en desventaja con posibles competidores.
Fuera de los desafíos puntuales para Nvidia y más allá del conflicto geopolítico entre Washington y Beijing, el mercado parece quedarse con esa mirada optimista de Jensen Huang sobre las inversiones para inteligencia artificial. El CEO de Nvidia hizo hincapié en su proyección previa de que esperan inversiones por entre 3 y 4 billones de dólares en el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial hacia el final de la década. Persisten, sin embargo, algunas dudas respecto a cuántas utilidades, cuánto rédito generarán dichas inversiones o si acaso serán solo parte del boom y del entusiasmo que genera esta tecnología. De ahí quizás que vemos que si bien se mantiene el optimismo, este es moderado, no vemos un rally precisamente en las acciones tecnológicas, pero reconozco que esto puede cambiar más adelante. Fuera del sector tecnológico, llama la atención el comportamiento del dólar. Vemos que retoma las caídas, pero también de forma moderada. El índice global de la divisa cae 0,11%. Vemos que se mantiene esa estabilidad en el mercado de los bonos y en el caso de la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, este incluso retrocede aún más y cae a 4,22%. Leía esta mañana un comentario que trataba de explicar por qué el mercado no ha reaccionado al riesgo político de una Casa Blanca que atenta contra la independencia de la Reserva Federal y se señalaba que de alguna forma el mercado tiene incorporado en los precios que la Casa Blanca no va a poder avanzar con una presión mayor, no va a poder tomar de alguna forma control de la dirección de la política monetaria. Y para ello tendría como herramienta precisamente las tasas más largas, las tasas a 10, 30 años. Hay una idea de que los denominados vigilantes de bonos que llevarían a una caída fuerte de los papeles con la implicación de un alza de tasas, pondría suficiente presión a la Casa Blanca para evitar un movimiento muy drástico. Lo cierto es que por ahora la presidencia de Donald Trump no ve tal reacción en los mercados. Recuerden que ya en algún momento él mencionó cómo el mercado estaba andando bien a pesar del alza de aranceles, lo cual él sintió o leyó como una señal de aprobación de sus políticas. Y este punto es importante porque hay reportes hoy en la prensa estadounidense por separado, pero que nos está mostrando una Casa Blanca que avanza en su estrategia de dar más poder al Ejecutivo por sobre las agencias gubernamentales, antes independientes o más autónomas en todo caso. Al igual que con la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, la Casa Blanca ordena el despido de la directora del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, Susan Muniz, y también de uno de los miembros del regulador ferroviario. Se trata de Robert Primus. Este es un funcionario que tiene un historial de rechazo a megafusiones en el área y es precisamente una megafusión la que está en revisión de este organismo y ahora la Casa Blanca ordena el despido de Primus. Él rechaza, dice que el Ejecutivo no tiene la autoridad para sacarlo de su cargo y que él va a seguir ejerciendo. El regulador ferroviario está analizando la megafusión entre Union Pacific y Norfolk Southern. Y en el caso de lo que sucede en la Secretaría de Salud, en el Centro de Enfermedades, hay toda una polémica por la salida de altos funcionarios en rechazo del plan de Robert Kennedy Jr. para desmantelar el Programa Nacional de Vacunas. Él es una reconocida voz en el movimiento antivacunas y Susan Muniz es parte de esos funcionarios que ha rechazado las medidas por las cuales está presionando Kennedy. Ella se negó a renunciar ante la presión de la Casa Blanca. Hay que tomar en cuenta que ella fue puesta ahí por esta administración hace apenas un mes. Pero ella dice que se niega a aprobar estas medidas que determina Kennedy y ahora la Casa Blanca ordena su despido. Nuevamente, el mercado no está prestando atención a este tipo de titulares, pero nos podrían estar indicando de problemas mayores a futuro a medida que la economía de Estados Unidos avanza a quedar más sobre el control del poder ejecutivo. Otros titulares esta mañana nos hablan también de la influencia de la Casa Blanca en determinar políticas de parte de
otros gobiernos. Bloomberg reporta esta mañana que la Unión Europea, específicamente la Comisión Europea, organismo de gobierno del bloque, acelera los trámites para lograr una aprobación rápida de una ley que elimine los aranceles a los productos industriales estadounidenses. Esta sería una medida para buscar una tarifa preferencial a los productos europeos y también beneficiaría o se presentaría la propuesta de eliminar aranceles a algunos productos agrícolas de Estados Unidos, tal como ha pedido la Casa Blanca. Otro país que estaría preparando medidas para alinearse con Washington es México. Bloomberg reporta que el gobierno mexicano incluiría en su presupuesto para el próximo año un alza de aranceles a los productos chinos. Esta medida afectaría a partes de automotrices, a vehículos, a textiles, vestuario, plásticos, e incluso podría extenderse a productos provenientes de otros países asiáticos. Así, México buscaría cumplir con una de las demandas de Washington que ha pedido a otros países que presionen a China también a través del alza de tarifas. Revisemos ahora qué tenemos en la agenda para hoy. Algunos eventos importantes. Dentro de pocos minutos tendremos la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Pero más importante, tendremos la revisión del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos y el reporte semanal de subsidios por desempleo. Recuerden que hay mucha atención sobre la salud del mercado laboral estadounidense. Y por la tarde, Wall Street podrá escuchar nada menos que al gobernador de la Fed, Christopher Waller. Él participa en una conferencia organizada por el Club Económico de Miami y Waller va a contestar preguntas de los asistentes. No se trata solo de uno de los gobernadores disidentes de la Fed, él apoya un recorte pronto de las tasas de interés, también es el que parece liderar la carrera para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed el próximo año. Y en el mercado local, la agenda está dominada por los candidatos presidenciales, por sus planes para repuntar el crecimiento, y este va a ser el tema que convoque a los candidatos en un seminario organizado por Asimet esta mañana y a sus asesores económicos en una instancia similar organizada por Clapes UC. A nivel regional, se sigue con atención los eventos en Argentina. DF-Sud tiene los detalles de este ataque que sufrió ayer el presidente argentino Javier Milei durante un mitin político. El gobierno acusa fue impulsado por fuerzas kirchneristas, pero lo cierto es que llega en medio de reportes de una caída en la aprobación del gobierno y la confianza en el gobierno en las encuestas. Pueden leer los detalles en dfsud.com. Y en la portada de Diario Financiero se detallan los planes de la gigante estadounidense Carlyle para salir del mayor grupo gastronómico del país, y se destaca también que 5 ISAPRES elevarán los precios base de sus planes a partir de septiembre. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y dejarnos su calificación y pasar la voz. Todo eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.